La verdad que fue un día bastante maratónico, pero estamos aquí. El objetivo de hoy es recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el tema de hoy es el verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios. Miren, mis hermanos, tenemos que prestarle atención y estudiar acerca cuál es o qué Dios quiere con su siervo. Y el verdadero siervo de Dios, ¿quién es? Lo interesante de esto es que a todos, sin excepción, nos toca pisar o nos toca entrar a este interrogante y darle respuesta. ¿Soy acaso yo verdadero siervo de Dios? ¿Acaso yo realmente soy siervo de Dios? Es interesante esto, mis hermanos, lo cual nos toca aprender. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 nos habla acerca del verdadero siervo de Dios. Y es interesante esto, mis hermanos, porque todos anhelamos ser siervo de Dios. ¿Cuánto han anhelado ser siervo de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos convertimos al Señor, el anhelo es llegar a ser siervo de Dios, ser usado como vaso de honra? ¿Cuántos lo pensaron? Desde el día que fuimos llamados, sabíamos que al perdonar nuestros pecados, nuestras vidas, tendríamos que servir a Dios por amor. ¿Cuántos lo creen? Pero, ¿aún seguimos siendo siervos? ¿Aún lo somos? Es interesante esto. Pero en el caminar de la vida cristiana se presentan muchas situaciones que ponen a prueba ese servicio. Nos ponen a prueba como ser siervo de Dios en el trajinar del día a día. Y es allí, mis hermanos, que entonces nosotros tenemos que mirar si realmente estamos sirviendo o hemos sido unos charlatanes. ¿Por qué charlatanes? Cuando uno se olvida de ese compromiso y deja de ser siervo de Dios y nos convertimos en unos charlatanes dejados llevar por nuestra propia voluntad y nos olvidamos de ese principio, ser siervo de Dios por amor. Es por esa razón que en este texto de 1 de Pedro vemos nosotros aquí ahora, o queremos enfatizar, o vamos a enfatizar características de un verdadero siervo de Dios. Características de un verdadero siervo de Dios. En primer lugar, un verdadero siervo de Dios se abstiene de los deseos carnales. Expliquemos esto. ¿A qué me refiero? Porque podemos pensar en ciertos pecados y decimos, este es carnal, pero hay otro que lo pasamos desapercibido. Cuando la Biblia habla aquí de los deseos carnales, se refiere a aquellas obras de la carne. ¿Cuál carne? Nosotros tenemos dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Y cuando nosotros le damos participación a las obras carnales, quiere decir que está en tu carne, que está en naturaleza carnal.
conlleva es carnal, porque estamos haciéndolo en la carne. Entonces un verdadero siervo de Dios se abstiene de los deseos carnales. Y los deseos carnales son muchos, todos. ¿Quién no desea? Pero ahí habla de deseos carnales, deseos que son pecaminosos, que te conllevan a alejarte de Dios. Y miren, mis hermanos, todos batallamos diariamente con estos deseos carnales. ¿Sabe quién no batalla? Los que están en el cementerio. Ya eso no se levanta y ya no batallan, ya no los tienen. Pero nosotros que estamos vivos sí batallamos con los deseos carnales, sin excepción. Por eso es la razón que nosotros como cristianos debemos ser conscientes de eso. Cuando no hay claridad y llegan los deseos, entonces le damos rienda suelta, le permitimos que penetre y participamos de eso. Y ahí es donde le damos rienda suelta a esos deseos. Pero cuando somos conscientes que somos siervos de Dios y que nos tenemos que abstener de los deseos carnales, ¿por qué? Eso te conduce al pecado y te llevan a la perdición. Por eso aquí dice: no participen, aunque ustedes están en la carne, están allí, no participen de eso, porque es perjudicial. Miren, mis hermanos, diariamente nos toca combatir con estos deseos. Diariamente. En nuestro pensamiento, en nuestro corazón y muchas veces en nuestros hechos. En nuestros hechos. Y es la razón que muchas veces, muchas obras carnales que llegan a usted o muchas propuestas, usted le dice no. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene claro que no debe participar de los deseos carnales. Usted lo tiene claro. Los deseos carnales solo se combaten. ¿Quién me dice cómo se combaten los deseos carnales? ¿Cómo se combaten los deseos carnales? Los deseos mundanales. Con los deseos del Espíritu Santo. Los deseos del Espíritu. ¿Se acuerdan que tenemos dos naturalezas? Una carnal y una espiritual. La manera de combatir la carnal, los deseos carnales, es con el Espíritu. ¿Y en dónde se combate? Dice las Escrituras que en el interior nuestro habitan los dos, esta carnal y el espiritual. Y ellos tienen una batalla constante. ¿Para qué? Para tratar de vencer el uno al otro. Pero ¿quién toma la decisión? Usted, como siervo de Dios. Si usted es un cristiano carnal, ya no está obedeciendo a la ley del Espíritu. Su espíritu le dice: no hagas eso. Su conciencia le redarguye. ¿Y usted qué hace? No le escucha. Cuando no le escuchamos, no lo resistimos, entonces la carne se fortalece. La manera de combatirlo es la decisión del ego de usted decirle no. ¿Por qué? Ahí está resistiendo a las obras de la carne y le está dando fortaleza a su espíritu interior. Yo escuché un testimonio en una ocasión de un hermano, no menciono el nombre porque aún está vivo. En una ocasión a él lo enviaron a una misión. Y en esa misión a él le colocaron una hamaca porque sabía muchas veces caminar adentro de los montes. Y él durmió en esa hamaca. ¿Y sabe qué pasó esa noche? Ahí al lado había una chica. Y toda la noche le insistió para que se bajara de allí. Él no lo hizo. En la mañana fue a sus padres. ¿Y saben qué dijeron ellos? Hermano, ¿qué
le pasó? Miren mis hermanos, ¿qué es eso? Resistir al deseo carnal. Ese hermano que yo le hablo, él es pastor. Posiblemente la mayoría de ustedes no lo conocen. Lo conocen personas de la antigüedad y que estuvieron con él. Ustedes no lo conocen. Usted en esa época no estaba, pero él hoy es pastor. ¿Qué hizo él? Resistió, combatió la carne con el espíritu, que la carne le decía, no aprovecha. Pero él resistió porque es un siervo de Dios. Ahora ve las obras de la carne, y no solamente esas, hay muchas. Resístelo, por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la habladuría, el engaño. Entonces, mis hermanos, resistimos las obras de la carne con la del Espíritu. Cuando habla Espíritu, recuerden que no es el Espíritu Santo de Dios, sino el Espíritu interno suyo. Porque en el interior se crean los pensamientos y los hechos antes de ejecutarlos. Y en esa monología, ahí en ese monólogo, usted decide si se alimenta la carne o alimenta el Espíritu. Miren mis hermanos lo que dice Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas capítulo 5, el versículo 16. Dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted analiza su Biblia y usted ve que ahí en el Espíritu, esa palabra está en mayúscula. Cuando la Biblia habla acerca del Espíritu del hombre, es en minúscula. Pero ahí está mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo. Pero la manera que andamos en el Espíritu de Dios es cuando el Espíritu interno suyo se conecta y está a disposición para hacer las obras del Espíritu. Cuando hay esa conexión, es entonces que dice aquí el versículo el apóstol le dice a los hermanos: digo pues, andad en el Espíritu. Ahí le está hablando, andar en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Pero la manera de andar es cuando usted somete la carne y permite que su espíritu interior empieza a tomar las decisiones, y eso usted dice: no, yo me conecto. Yo me conecto. ¿Se acuerdan de José? Todo lo que pasó a José, todas las trampas, toda la astucia, y él persistió en esa conexión. Él andaba en el Espíritu. David, mire que David en una ocasión, él se dio el deseo, y es que él entonces tiene la experiencia del Salmo 51, y él dice que su alma se secaba y que necesitaba pedir una renovación, un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque había cedido al pecado, y el pecado lo condujo a esa situación que él sentía, ya no sentía esa presencia, esa relación, porque su espíritu fue contaminado, su alma fue contaminado, y fue necesario que él volviese a Dios y le pidiera eso. Miren mis hermanos, el versículo 19, miren que dice: y manifiestas son las obras de la carne, y las empieza a enumerar, y hay unas que no están allí, pero son obras de la carne porque las hacemos en la carne, las hacemos mientras estemos vivos. Cuando la gente muere, ya no hace eso. Hasta ahí llegó. Eso ahí empieza a seguirlo. Los deseos carnales solo se combaten con los deseos del Espíritu. Si usted no quiere saber de Dios, no lee la Escritura, las enseñanzas, no pone en práctica el mensaje que Dios le trae a usted, no lo pone, eso quiere decir que usted no tiene nada a alimentar a su espíritu. Usted no tiene nada lo de Dios, pero sin embargo viene, le invita a ver algo o hacer algo carnal
usted está listo. Quiere decir que alimenta para usted prioridad su carne, no el espíritu. Y mire lo que dice aquí el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. ¿Sabe qué está diciendo aquí? La carne, lo que está diciendo aquí, la carne resiste al Espíritu Santo, resiste a Dios. ¿Cómo? Porque no te lo permitimos, en nuestro espíritu decidimos, y por eso dice aquí, porque para que no hagáis lo que quisiere. Esa es la razón que está eso allí. Pero mire lo que dice el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, en otras palabras, si nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no está en pecado. ¿Por qué? Porque estamos alimentando al Espíritu nuestro interior, y se conecta y se alimenta del Espíritu de Dios, de su palabra. Entonces, cuando vienen las obras de la carne, la rechazamos. Ahora ves, una de las características cuando somos siervos de Dios, cuando nos abstenemos de participar de las obras de la carne. Si yo preguntase, ¿a cuántos de nosotros no les gustan las obras de la carne? Yo diría, mis hermanos, que si dice que no, es un mentiroso. Todos, sin excepción, tenemos esa lucha. Y nos da muchas veces deseo de ir y practicar esas cosas de la carne. ¿Por qué? Porque mientras estemos en esto nos llama la atención. Este es como si dijéramos, ¿quién no le gusta comer? Todos. Algunos se dan 3 golpes en el día, otros 2, otro 1 y otro nada. Pero come, ¿para qué? Para poder subsistir y alimentar, ¿qué? Esta carne. Si dejara de comer, se moriría. Entonces, mis hermanos, todos nosotros tenemos esta lucha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo vencemos? Cuando fortalecemos nuestro interior y nos ponemos en contacto con el Espíritu de Dios y nos alimentamos de su palabra, nos vamos fortaleciendo esa área de nosotros. Y es entonces cuando vienen las obras de la carne, le decimos no. ¿Saben, mis hermanos, se acuerdan del profeta viejo? Un varón de Dios, un hombre de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Dios una vez envió un profeta, le dio una misión y le dijo: no te regreses por el camino que vayas, ni comas donde te invite. ¿Ves? Le dio algo específico, un mensaje, una misión. Y el varón de Dios fue a hacer la obra que Dios le encomendó. Y después que la hizo, había un profeta viejo que escuchó la obra que había hecho Dios a través del varón, del siervo de Dios, que ese era un siervo, y vino y lo alcanzó y lo hizo hacer lo que Dios le ha dicho que no hiciera. ¿Y saben qué pasó con ese varón? Se murió. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué pasó eso? Por desobediencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, la vida cristiana no es como la empezamos, sino como la terminas. Tú puedes ser un siervo de Dios ahora, si al salir allí le da participación a las obras de la carne,
en pecado, te separas de Dios, renuncias a Él y te llegas a morir así, todo tu pasado como siervo de Dios lo echaste a la basura. Ahora ves, el siervo de Dios resiste las obras de la carne para no llegar y echar a perder todo lo que ha hecho mientras ha estado andando en la vida del Espíritu. No es solamente un momento, es siempre. Entonces, mis hermanos, miren lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En otras palabras, no estamos bajo el pecado. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, tu espíritu interior te conecta al Espíritu de Dios. No estás en pecado, porque le estás diciendo a las obras de la ley, a las obras de la carne, no te necesito. Pero ¿cómo contrarrestamos? ¿Cómo nos armamos de fuerza para decirle no a aquello que nos gusta tanto y que estamos acostumbrados? Cuando alimentas a tu espíritu interior. Mire, yo no comprendo. Yo a veces no comprendo a algunos hermanos, lo digo por experiencia. Usted como líder muchas veces se esfuerza en darle discipulado, enseñarle la palabra, y llevan años discipulado tras discipulado, enseñanza tras enseñanza, y usted lo ve que no cambian, son lo mismo. Le digo porque yo he tenido miembros y se lo puedo decir ahora. ¿Por qué? Para que sirva de experiencia. Si de pronto usted está allí, reflexione. Mire, ¿sabes qué? Yo he tenido miembros donde ellos reciben el discipulado, la enseñanza de las Escrituras, lo que dice la Biblia, y de pronto ve usted que dice lo contrario y hasta a veces le contradice. Por ejemplo, esto aquí, para poder usted estar sentado aquí, esto demanda gastos. Y yo he tenido miembros de mis hermanos que nunca se han llegado a preguntar que el día que se reúne en la iglesia, esto necesita una trapeada, una barrida, necesita una escoba, las sillas tienen que estar limpias, el ventilador, el aire acondicionado, eso gasta energía y que el mes llega a un recibo. Y le he hablado, no para que ellos estén, sino para que ellos en su espíritu tomen la decisión correcta, porque eso es lo que hace la Biblia. No es imponer, sino que tu espíritu empieza a meditar, porque el cambio se ve en el interior. Pero si entonces están agarrados en la carne y pensaban o piensan, no vamos a dar esto porque vamos a bendecir o darle una vida agradable al pastor, o para que no hagan eso. No, ese es un engaño, esa es una obra de la carne. El deber del Espíritu es, si somos siervos de Dios, cumplir. Y eso sucede, mis hermanos, eso son obras de la carne. Hay que reprenderle y rechazarle en nuestra vida, porque eso es lo que hace cortarte bendición. Muchas veces hay cristianos que se sienten libres, pero resulta que tienen ataduras de las obras de la carne en sus vidas, como esas o otras, y no la quieren dejar. Necesita dejar esa atadura y eso para que pueda fluir en el Espíritu de Dios. Por eso dice aquí en el versículo, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Él está hablando a la ley de Moisés. Pero cuando nosotros somos guiados hoy bajo la gracia por el Espíritu, el pecado está fuera, las obras de la carne no permanecen en nosotros. Ahora ven, mis hermanos, lo interesante que es esto. Un verdadero siervo anhela dar fruto del Espíritu para contrarrestar los deseos de las obras de la carne. Un verdadero siervo, él anhela.
cuánto anhelan dar fruto del Espíritu. Ese es el deseo de todo cristiano, que se respete. Todo cristiano serio siempre anhela ser mejor cada día, porque el cambio no se produce instantáneo. Eso es cada día que se presenta la situación adversa de la vida, que lo afronta. Es entonces donde vas a demostrar si andas en el Espíritu o andas en la carne. Miren, mis hermanos, y como cristianos, como líderes, como pastores, muchas veces se nos salen las obras de la carne. Porque somos humanos y estamos vivos. Y muchas veces pasa eso. Y a veces cometemos cosas que nos arrepentimos porque estamos en la carne. Hay que ser resistir. Cuando vengan las obras de la carne, el siervo de Dios resiste. No participar, porque si participa de eso, entonces eres un cristiano carnal. Eso le llama la escritura. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: oh Gálatas, más abajo, allí le dice: insensatos, empezaron con el Espíritu y van a terminar en las obras de la carne. ¿Qué le dice ahí en el texto? En las obras de la carne. La reflexión de mis hermanos hoy: ¿qué clase de siervos son? Siervo de Dios siempre anhela satisfacer los deseos del Espíritu. Un verdadero siervo mantiene una buena manera de vivir. Miremos el versículo 12 de Primera de Pedro. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Mire el consejo del apóstol. Un verdadero siervo de Dios mantiene una buena manera de vivir. ¿Sabe por qué habla de la manera de vivir? Porque tenemos dos luchas, la carne y el espíritu. Y mientras estemos aquí vivos, vamos a andar en la carne. Y esa carne te va a pedir comida. Así como el espíritu te pide, ambos te piden. Y la decisión, usted decide qué plato come. Si usted come para la carne, es un cristiano carnal. Y la Biblia dice que arriba no entra nada carnal. Si toma el plato del espíritu, va a andar conforme al espíritu. Y el espíritu vivifica. El espíritu trae madurez. Por eso, mis hermanos, cuando habla aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Está hablando de hermanos vivos a la iglesia. Ellos estaban en medio, a los Gálatas, del pueblo, la iglesia. Y le dice: hermanos, ustedes mantengan una buena manera de vivir. ¿Por qué? Porque es el testimonio a las personas, al pueblo. Y la manera de vivir de un buen siervo de Dios debe mantener una buena manera de vivir. ¿Qué es una buena manera de vivir? Si usted hace negocio, sea serio. Su sí sea sí, no sea no. No sea tramposo. Cualquiera que usted haga su manera de vivir. Vea, yo recuerdo en una ocasión que había una hermana visitando a alguien y de pronto alguien pasó y dijo: ese señor es un varón. ¿Por qué lo dijo? Por la manera de vivir de esa persona, de ese hermano. Ahora ve el siervo de Dios. El siervo de Dios manda las escrituras que vivamos de una manera agradable y perfecta delante de Dios en el espíritu, aunque estemos en la carne y muchas veces venga la tentación de la carne. Ya usted decide si toma el plato o lo deja. Si usted lo toma, debe saber que le va a dar daño
el estómago y que tiene que evacuar y la consecuencia viene. Es la razón por la cual habla Apocalipsis y dice que por cuanto no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Cristiano que dice ser cristiano pero vive en la carne, haciendo las obras de la carne. Es lo que nos manda las escrituras aquí, mis hermanos. Mire, mis hermanos, si usted quiere ver las obras de la carne y las obras del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, 22 habla las obras del Espíritu. Debemos de procurarlas todos. Este versículo, mis hermanos, habla más de 1000 palabras. Debemos andar de una forma bien. Al que realmente es verdadero siervo de Dios, se le nota. No tiene que divulgarlo, se le nota. ¿En qué? Por su manera de vivir. Por su manera de vivir y de relacionarse con los demás. Mire, eso denota una verdadera relación con Dios. Eso denota una verdadero andar en el Espíritu. Se le nota en todo lo que hace, sin tratar de falsificar ni fotocopiar, sencillamente su manera de actuar, de él ser, se le nota. Una buena manera de vivir solo se obtiene a través de la verdadera relación personal con Cristo. De otra manera no se obtiene. La manera de vivir se obtiene en la forma en que usted se relaciona con Cristo. Si no hay una relación con Él, entonces vas a estar en las obras de la carne. Mire, esto conlleva en el camino recto de nuestra vida siempre de estar nosotros como siervos de Dios. Debemos de estar, o en nuestra vida, vivir de una manera, porque hay muchos ojos que nos están viendo afuera. Un verdadero siervo de Dios se somete. Versículo 13. Versículo 13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Un verdadero siervo de Dios se somete. ¿Se somete a qué? A las autoridades. Hablando, ¿saben, mis hermanos, por qué existe lo que nosotros le llamamos a nivel de Colombia los pesos y contrapesos de la ley? Existen 3 poderes. Esos 3 poderes regulan la relación de toda la nación, de todo el pueblo colombiano. Lo regula esos 3 poderes. La razón por la cual la Biblia habla aquí, porque a uno le toca someterse a las autoridades. A las autoridades. ¿Saben? En una ocasión alguien llevó a su hijo, había una banda y ellos estaban tocando y hay un director y el padre le dice al hijo, ¿qué instrumento de eso te gustaría tocar? Y él dice: papá, a mí yo quiero es el que tiene la varita. Al que tiene la varita, buen pensamiento deseaba. Pero para llegar a tocar esa varita, así como la tocaba ese maestro aquí, ese director, a él le costó mucho tiempo. O sea que a él le tiene que costarle. Mire, lo mismo es someterse a las autoridades. Eso es un principio bíblico, eso es una ley natural establecida por Dios. Tenemos que sujetarse. El de alabanza tiene que sujetarse a los líderes que tiene arriba y ahí sucesivamente. Todos los toca. Por eso es que usted ve en las empresas donde usted trabaja, hay un jefe
y hay unas áreas, y en cada área hay un jefe cual direcciona, el cual lo dirige. Entonces, a eso hay que obedecerle, y eso es lo que me manda. Un buen siervo de Dios se somete. Eso es obediente. Miren que es el versículo 14. Ya a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Miren lo que dice, vamos a leerlo el 13 para que puedan tener algo de concordancia en relación a esto y más claridad. Dice, por causa del Señor someteos. ¿De quién está hablando? De todas esas autoridades que están allí. ¿Cuál es el propósito de someterse? Porque ellos están puestos para castigar a los malhechores. Ellos están puestos y también están ahí puestos para liberar al que tiene que ser libre. Y también están puestos para rendir alabanzas a aquellos que se los merecen. Entonces nos toca someternos. El siervo de Dios se somete a las autoridades terrenales, a las autoridades de policía, al gobierno del país, al jefe, a las autoridades espirituales. El siervo de Dios se somete, y al pastor y a los líderes que usted tenga. Eso se somete. Esa es la voluntad de Dios, y eso nosotros debemos de permanecer en eso. ¿En qué, mis hermanos? El que no se somete a cualquiera de esas autoridades no es un siervo de Dios, es rebelde. ¿Saben cuál es el primer rebelde? Satanás. El ángel de luz, ¿recuerdan ustedes la historia? Estaba en el cielo y se rebeló contra Dios, es el primer rebelde. Y de ahí viene después lo que fue Adán, y viene, eso es una cola. Es una cadena, exactamente. Viene allí, mis hermanos, los rebeldes. El que no se somete es rebelde. Miren, yo realmente pienso que es fácil llegar a acuerdos. Sé que es difícil, que como sociedad, como persona, cada pensamiento es diferente y tenemos diferentes puntos de vista. Pero sí podemos llegar a acuerdos y convivir de una manera en paz. Pero cuando no nos sometemos, entonces nos rebeldizamos. Y saben, mis hermanos, hablando de la parte espiritual, ¿saben muchas veces cómo no nos sometemos? Cuando no estamos cumpliendo en la iglesia. Estamos cargando unas cargas, una atadura dentro de nuestro interior, y eso no nos permite ser libres realmente en Cristo. Por eso el apóstol habla y dice: a libertad nos ha llamado, porque nos toca diariamente esas cadenas, esas obras carnales que están en nuestro perjuicio, decirle que no al enemigo. La voluntad de Dios es que nosotros, mis hermanos, seamos libres, cristianos espirituales. Un verdadero siervo de Dios honra, ama y teme a Dios. Un verdadero siervo de Dios ama y teme a Dios. ¿Saben, mis hermanos, el testimonio que le compartí? Él amaba a Dios y por temor a él no lo hizo. ¿Se acuerda de José? José salió corriendo. Y muchos hombres así, pero mire, ¿se acuerda de David? David no salió corriendo, usted sabe. Cometió el pecado, le dio rienda suelta a la carne, a ese deseo, y no solamente cometió pecado con la esposa, sino también con su marido. Lo mandó a matar. Ahora ven las obras de la carne, parece que dice la Biblia: no satisfagáis los deseos de la carne. Todo siervo de Dios ama a Dios, respeta a Dios y trata de andar como es debido. Y miren, mis hermanos, esto no es solamente un ratito, esto es siempre.
vive el cristiano y el carácter se define allí. ¿Sabes que en la tierra hay varios metales? Hay metales que son preciosos más que otros. Y hay metales que son resistentes más que otros. De acuerdo al cristiano que seas tú, así vas a ser espiritualmente. Dios nos invita, mis hermanos. El verdadero cristiano, siervo de Dios, ama a Dios y respeta a Dios. Miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17 dice: honra a todos, ama a los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Es lo que nos dice. El verdadero siervo de Dios ama. Ser un verdadero siervo de Dios implica 4 cosas, mis hermanos. El verdadero siervo de Dios se abstiene de los deseos carnales, en primer lugar. Se abstiene del verdadero siervo. Un verdadero siervo mantiene una buena manera de vivir. Un verdadero siervo se somete. Y un verdadero siervo honra, ama y teme a Dios. Si yo le dijera que todo esto que he dicho es fácil, soy mentiroso. Eso se necesita la participación de cada uno de nosotros para que, de acuerdo como esté nuestro espíritu alimentado, obedecer. El plato se nos pone allí delante, allí en la mesa, y usted decide qué hacer. Ya sabe, como siervo de Dios, usted empieza a quitar las obras de la carne, a permitirle. Entonces eres un cristiano carnal. Si permite andar en el Espíritu de Dios, porque te está siendo y alimentado por Él, eres un cristiano que anda en el Espíritu. A pesar que estés en la carne, pero la tienes sometida. A pesar que venga el deseo. Mire la experiencia de David, como la experiencia de José. David, el Salmo 51, él se dio al deseo y tuvo sus consecuencias. Pero lo bueno es que él se reconcilió o se resistió. Miren las dos versiones. Esas nosotros nos toca luchar día a día con esto. Y nos toca decidir qué haces. Si resistes las obras de la carne, eres un siervo de Dios y andas en la parte espiritual. Y si usted quiere ver los frutos, Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla de los frutos del Espíritu Santo. Va a participar. en
Gloria a su nombre. Mire este versículo, mis hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora ves, el siervo de Dios, ahí mis hermanos, la vida cristiana es un equilibrio, es un balance. Cualquiera lado que usted se incline, lo define a usted. Eso debe tener un equilibrio. Y Cristo nos hizo libres para que a través de escuchar su palabra, de alimentar nuestro espíritu, podamos dominar y vencer las obras de la carne. Es importante, mis hermanos, esta situación. ¿Alguien tiene alguna participación? ¿Hay preguntas? Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero decir, en el versículo capítulo 6, versículo 8, miren lo que es aquí las escrituras de Gálatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora ve ese reto del siervo de Dios. ¿Se acuerdan de Caín? Caín era un carnal, mató a su hermano. Lo que siembra es una ley de la cosecha. Muchas veces pensamos que estamos engañando al pastor, al líder o al jefe, al que está por encima de nosotros, y se está engañando a sí mismo. Todo lo que el hombre siembra recogerá. Por eso es que debemos de andar de día y mirar cómo lo hacemos, y debemos liberarnos y estar libres en esa libertad que Cristo nos hizo. De ahora en adelante vamos a prestar más atención cuando las obras de la carne lleguen a nosotros, y como siervo de Dios le vamos a decir no. Vamos a alimentar más al espíritu y vamos a orar amando a Dios. ¿Para qué? Para que lleguen muchas almas más. Que Dios les bendiga y lo guarde en esas mañanas.